Yo quedé atacadísima. ¿Tú cómo estás, Necesita? Bienvenida a tu nuevo episodio. Muy bien. ¿Atacada de qué? ¿Del episodio pasado? Sí, porque me genera angustia. Me genera angustia hablar de cosas que no he podido hablar de frente, pero porque no ha habido la oportunidad. Pero bien, contenta de poderlo ver desde el dron, como mencionábamos en el segundo capítulo, y verlo con la naturalidad que es, que mucha banda la está pasando mal. Y si mucha banda la está pasando mal, y yo tengo la oportunidad, el privilegio y el gusto y la intención de quererla pasar bien, está en mis manos. Claro, hay que esforzarse. Wow, qué bonito capítulo. A mí me encantó la separación. Creo que hay muchas personas que nos da mucha angustia, mucha crisis, mucho miedo. Y hay que saber cuando ya es prudente Irse. ¿Por qué los vatos no se van y las morras sí? Esa duda la vi apenas en terapia. Y hablamos acerca de que las morras idealizamos al vato, por lo general, ¿no? Uh-huh. Y los vatos están felices tal cual como están, entonces no, mientras no les mueva nada ni los apuren en el baño, están felices. Y es así Luis como... es de las que se tarda años en el baño. Se tarda un chingo en el baño. Mi hermana también. ¿Qué hace? Nos reíamos un montón porque mi familia... ¿Así? Sí. Me encanta. Sí, a ver, ¿qué ventilando a Gaby? ¿Dónde está Gaby? ¿Dónde está Gaby? En el baño. 10,000 horas. Ay, wow. Todo bien. No necesita metamucil. No, pero se llevaba su celular. Ok. No, pues una vida. Un poquito una salir, vida ya ¿no? Sí. Yo siento que mi esposo pasa mucho tiempo en el baño porque cuando sale siempre le pido algo. Es de que ya te la pasaste mucho tiempo quieto en el baño. Oye, sácate la ropa, ¿no? Ya salió de la secadora. Son sus breaks. Son sus breaks. Sí, sí. Este viejo miado. Pues bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio más de Aquí se acaba. ¿Qué son las crisis? Hasta las crisis hay que aprender a elegirlas. Sí. Hola, mi nombre es Mariana Reyes, soy psicoanalista y aprendí el concepto de amor en escenarios llenos de violencia física y emocional. Ahora que soy adulta y en mis manos está mi vida, tonta de mí si elijo la violencia, porque aquí se acaba. Hola, mi nombre es Helen y me dicen la Reinota. Soy ingeniera y aprendí el concepto de amor en escenarios de sobreprotección y rechazo que me llenaron de miedo. Ahora que soy adulta y en mis manos está mi vida, decido ser valiente y hacerme responsable de mí misma. Porque aquí se acaba. Reini, ¿las crisis se aprenden? Yo digo que sí. Crecimos observando. Uh-huh. Yo creo que vimos colapsar a nuestros padres, a nuestros semejantes también, ¿no? En la escuela o en el súper. ¿Te acuerdas? Yo sí recuerdo ver a niños haciendo berrinchotes tremendos, en crisis tremenda. Sí. Y entran obviamente todos en crisis, ¿no? La mamá, claro. Observas a los padres angustiados, tristes, no sé, desesperados, enojados, golpeando, de todo. Uh-huh. Uh-huh. Yo creo que yo soy la persona que siempre la pierde en el aeropuerto o en el súper o en el banco. Sí me considero una persona que la pierde la cordura, ¿no? La pierdo bastante fácil. ¿Eres una Karen? ¿Soy una Karen? No, ay, tú eres millennial, ¿no? ¿Qué estás diciendo? ¿Cuál? ¿La del gato? Ajá. No, pero les llaman Karen a las que graban que están colapsando y en crisis en una pizzería o en el banco. Las ladies. Las ladies. Sí soy. De hecho, yo tenía el miedo de ser lady. Eso es muy gringo, es cierto, la Karen. Pero sí. Ahora lo adoptan mucho. Aquí es los centennials. Sí, es correcto. Uh-huh. Uh-huh. Claro, si eres una lady. Sí, un poquito. Ahorita ya no.
Qué bueno que no te han grabado, Reine. Ay, sí. Qué bueno que el único video que hubo de mí que funcionó triunfante. me llevó a que... ¿Cuál ha sido tu peor crisis de este tipo que mencionas? La peor crisis de este tipo. O alguna que te acuerdes. Sí, ok. Yo era bartender en Las Alitas. Entonces yo me sé todos los procesos. Yo soy una ñoña de primera. Yo me sé todos los procesos. Todavía me acuerdo de los procesos que se hacían en barra. Y en barra se sirven los postres. Entonces a mí el postre más delicioso de la vida es el panqué de elote calientito con helado y cajeta que venden en Las Alitas. Y entonces en mi cumpleaños fui por uno. Y fui con Luis. Y fue un cumpleaños bastante nefasto. Y entonces estábamos peleando. ¿Por qué? Porque yo soy la persona que nunca está satisfecha en sus cumpleaños. Ok. O sea, para mí... Es un día con mucha presión. Es un día con mucha presión y obviamente yo presiono a la banda para que sea mi cumpleaños perfecto en vez de yo hacerme mi cumpleaños perfecto, ¿no? Y entonces estábamos platicando y ya solo era el postre. Y es como vi que la morra tenía ahí estaba mi panquecito enfriándose. Lo delicioso es morderlo calentito con el helado, güey. Claro. Y yo soy adicta a los carbohidratos. Y al azúcar. Y al azúcar, muy cabrón. Y es mi cumpleaños y todo tiene que salir perfecto. ¿Y cómo se atreve esa mesera a olvidarse de mi postre? E hice un super pedo y me dijo Luis, bueno, ya déjala. Y yo, es que está mi panqué. Oye, pero pues es que déjala, o sea, se le olvidó o algo. Y es que ¿cómo es posible? Alitas Insurgentes es la mejor sucursal. Y es como, vámonos. Nos fuimos. Qué bueno. Y llegó la mesera y me dijo, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Y le dije, no es posible que no sepas que ahí está mi postre. Me arruinaste mi cumpleaños. Y me fue. Eso fue hace 6 años. ¿Y sí se arruinó tu cumpleaños? Sí se arruinó. Pero ya venía arruinadito desde antes. Sí, desde el restaurante anterior ya claro. venía arruinadito, un pesito. Pero sí. Es como lo que dices, o sea, me pudieron perdiste. la perdí muy cabrón y si me hubieran grabado hubiera sido Lady Alitas. Lady Postre. ¡Qué fantasía es Lady Postre si ustedes me lo preguntan! Sí soy, a veces sí soy Lady Postre. Pero sí, la perdí muy mal, güey. Sí. Tuve una crisis, pero es que era un cúmulo de muchas cosas, muchas emociones que no sabía nombrar y no las tenía bien dirigidas hacia quién o qué las estaba provocando. Lo describes bien cuando lo llamas la perdí. El concepto de crisis tiene que ver con una ruptura. Con un quiebre. Generalmente la crisis es ocasionada para un cambio. Nada más que como se experimentan sensaciones de frustración y de dolor, no se tramita amigable, ¿no? Hay una irrupción del cumplimiento del deseo. Sin embargo, hay un cambio. Sí se mueven todas y cada una de nuestras piezas y del exterior también. Entonces las crisis sí convocan a un cambio, todas. Saberlas elegir, eso es la conciencia de esto, ¿no? Ya administrarlas, vivirlas conscientemente ayuda a entender el concepto, ¿no? Vivir conscientemente la crisis. El concepto, ¿no? Exacto, como okay. tener consciente qué significa este dolor, ¿no? Y como por qué lo estamos viviendo, ocasionando, observarlo, ¿no? ¿Por qué pasó? O sea, por ejemplo, en esta situación que anteriormente que había pasado, anterior al restaurante. Anterior al restaurante, fuimos a Forever Vegano, porque yo quería... Ahí todo mal ya, ¿vegano? Ya todo mal. O sea, ya empezamos mal. Mal plan. No es cierto, saluda a los veganos. No, estaba muy rico casi todo. Pero fueron así de que 900 pesos de cuenta y fueron como 3 platillos medio chundos. Y fue así como, ¿qué? ¿Qué vas a hacer? También me mamé, ¿no? O sea, ¿por qué quiero ir a un lugar vegano en mi cumpleaños? Pero bueno, fue la elección de ese día y no la pasé bien. Y me acuerdo que, como siempre, Luis llegó tarde. Y yo como siempre, porque o sea, yo ya sabía, ¿no? Ya desde que éramos novios, pues se recorren largas distancias. Yo trabajaba en la Ciudad de México,
al sur, y el desde Jardines de Morelos o desde Tlalnepantla, que era como su lado donde siempre estaba, por donde estaba trabajando, era un lío llegar hasta el sur de la ciudad para recogerme y todavía llevarme a algún lado, ¿no? Entonces, o sea, todo empezó mal. Ese día en la mañana jugó México en el Mundial. Fue un 2 de julio. Yo cumplo años el 2 de julio. Y jugó, creo que fue México, no sé, Brasil, no sé qué fue, no me importa. Era mi cumpleaños y me la arruinaron. O sea, fue muy feo porque se juntaron para ver el partido. No para mi cumpleaños. Se juntaron para ver el partido y a México lo sacaron del Mundial. Claro. Y las personas que fueron a esa reunión... Estaban en crisis. Estaban en crisis. Y yo así de, ¿no se les olvida que la estrella el día de hoy soy yo? ¿Qué les pasa? O sea, todo empezó mal. Pues sí. Sí, empezó todo bastante mal. Pero sí viene ahora veo que pues mi tolerancia a la frustración es algo que no manejé. Hablamos de los primeros capítulos de el carácter, que no lo fortalecí. Entonces yo pensaba que todo era mi culpa, que yo era la víctima de todas las situaciones, y en realidad es solo banda que quería ver un partido que se atravesó en mi cumpleaños, y pude yo haber dicho, ¿saben qué? Vean el juego o no lo vean el día de hoy y nos vemos otro día, y tomarlo más tranquila, sin el aferrarme ni el aferrarme, ni el orillarme a vivir esa crisis, que lo único que hizo fue como que yo ahorita recordara ese cumpleaños como el peor cumpleaños que he tenido. Claro. ¿Sabes qué pienso que ayuda? Ahora que me cuentas esto, pienso, por ejemplo, lo asocio con la menstruación. O sea, porque son escenarios que sabemos que se repiten constantemente. Claro. Tu cumpleaños sucede cada año. Sí. Y siempre es el 2 de julio, ¿no? Y siempre hay crisis. Y siempre, claro, ¿no? Y tenemos estos escenarios específicos que podemos tomar control de o no. Ahí está el cuestionamiento, siento que sí. Incluso pueden decir ahorita, sí, la menstruación, no, porque es un cambio hormonal que no depende conscientemente de nosotras. Pero lo vivimos una vez al mes. La probabilidad de una crisis ante estos cambios, ¿no? A mí me ayuda muchísimo a hacerlo consciente. Hacer consciente mi PMS, que es el síndrome premenstrual. Híjole, pasan un montón de cosas en esa semana. Sí, claro. Es una semana en la que me siento vulnerable, más sensible que acostumbro, ¿no? O sensible puede ser triste o más enojada, más de todos los sentimientos, ¿no? Okay. Más enojada, más triste, más emocionada, más, no sé, conmocionada. Entonces, sí puedo... Afortunadamente también soy regular, ¿no? No voy a decir que... Claro. Pero también me doy cuenta cuando me empiezo a sentir rara. Y digo, claro, me va a bajar. Es cuestión de segundos. Puedes decidir no pensarlo ni siquiera. Sí. Y perderla. Y perderla, ¿no? Y vivir la crisis que puede generar. Hay veces que lo hago consciente también entrar a la crisis. Ahí pienso que puedo elegir, ¿no? Me acuerdo que apenas te mandé un TikTok de bonito hashtag de amor, ¿no? Ajá. Y tú, wow, o sea, porque me habías dicho, perdí la fe en la humanidad. Perdí la fe en la humanidad. ¿Qué pasó? Ni me acuerdo. Oye, es que no sé qué día de esta semana o de la semana pasada estaba planeado, bueno, no planeado, sino avisado una invasión extraterrestre. Y yo, no me digas eso. Yo no arreglé jamás mi Afore. Según yo soy. Y me... 27, ¿no? De marzo. No mames. La invasión ¿Era alienígena. Hoy? No mames. No. O ayer. Fue antier. Yo no estoy lista para que o sea, real le dije a Luis, no tenemos comida enlatada, güey. Esa es la Rainy. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos comida enlatada si van a venir los extraterrestres? Y ya después, pues no pasó, ¿no? Se acabó el día y no hubo nada. Y entonces le dije
Le digo a Mars, ay, no, perdí la fe en la Con humanidad. razón olvidé. Olvidar este capítulo de la reinía. Sí, es como Reini. ¿Aliens? Ay, no sé, sí creo en los aliens un poquito. A mí me da mucho nervio y es por culpa de Dross. Por los aliens. No escucho a Dross, pero Qué bueno. me han dicho que cuenta cosillas. Ah, sí, a mí me dio Yo sí creo que ansiedad. existen los aliens. ¿Han visto a las mantis? Yo digo que las mantis son aliens. ¿Las has visto? Sí, sí, solo un Son poquito. aliens. Oh, ya ahora le tengo fobia a las Están mantis. cabronas. Yo Ok. siento que sí están. Yo le tengo miedo a las ballenas. Real. Los extraterrestres. Invasión extraterrestre. Y ballenas está en el mismo punto de la escala de mis peores temores. Bueno, Pero ya. regresémonos. Me mandaste un Sí, TikTok. te me mandé un mandaste un TikTok y le dije a Reini, Ajá. con este TikTok vas a volver a creer o a confiar en la humanidad. Ajá. Y era un niño motivando a otro niño, creo. Sí. Y yo suelo hacer eso en mi PM. Veo ¿Motivas cuando niños? lo intenciono. No, cuando lo intenciono. Ajá. Es como de, ¿voy a sentir más? Pues voy a sentir cosas en cuestiones de motivación y sensibilidad. Ay, wow. Sí, me encanta. Me encanta ver escenarios en los que, vuelvo a repetir, por eso está hecho este podcast, donde podemos dejar de perpetuar dinámicas violentas, dinámicas que no nos hacen bien y promueven el bienestar y el cumplimiento del deseo de los demás, ¿no? La motivación. Esa es la estructura siempre de mis vivencias y del mensaje que quiero dar, compartir. Entonces, así defino cómo elijo vivir mi crisis del síndrome premenstrual. Y me funciona conectar con mis emociones. En lo personal me cuesta mucho porque todo el tiempo estoy trabajando en las emociones de alguien más. Y cuando termina mi día, no me queda mucha energía mental y emocional, ¿no? Entonces, conectar con mis emociones es a veces difícil. No es que las evada o las reprima, es cansado al final de mis días. Afortunadamente sí tengo escenarios que comparto con mis amigas donde puedo también entrar en crisis, ¿no? En crisis y en lugares seguros también. Eso favorece muchísimo mi estado mental y la solución, ¿no? Y el enfrentamiento de las dificultades. Creo que las he aprendido a identificar, ¿no? Cómo vivo mis crisis. Recuerdo que siempre observé a mi madre en crisis y siempre fue violenta, no solamente con nosotros, obviamente con ella. Y creo que me percaté de muchas crisis en mi adolescencia o en mi adultez temprana en las cuales decía, wow, se parecen a las de mi mamá o a las de la familia porque si ella entraba en crisis todos entrábamos pues todos, en crisis, claro, ¿no? Si había peculiarmente un escenario en el que ponía en angustia a alguien del sistema, ¿no? La familia es un sistema y es como un ring. Tiene 4 postes, ¿no? Donde están hilados estas cuerdas y si un poste se cae, se viene la mayoría abajo, ¿no? Todas claro. Entonces, si un integrante de la familia entra en crisis, entramos la mayoría en crisis, todos. Se vuelve un sistema. Afortunadamente, pues lo que te decía, ¿no? Tengo oportunidad de hacer consciente que no me gusta sufrir esos escenarios que evoco, ¿no? La memoria, el cuerpo tiene memoria, ¿no? Y cuando vivimos experiencias que podemos relacionarlas con la incomodidad del pasado, de otras etapas de nuestra vida, también las actuamos, también la recuerda por completo. Y así fui poco a poco dándome cuenta de qué no me gustaba de mí y tenía que ver con el aprendizaje de mi interacción con la otredad, ¿no? Con los otros. No al principio echando culpas y victimizándome y es que ella y bla, 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 ¿no? Me acuerdo mucho que yo siempre entraba en crisis cuando hablaba de mi relación con mi mamá y mi situación familiar. Me causaba mucho dolor compartirlo y también lo compartía con un discurso todo el tiempo de qué me estaba sucediendo o qué me había pasado. Y llegó un momento en el que me cansé,
Entre más en mi terapia, en mi análisis, si pasaban los años y yo sanaba mis heridas, me cachaba también sosteniendo este discurso, ¿no? Un discurso de crisis, un discurso del pasado, de la narrativa de mi historia. Y la narrativa de mi historia siempre tenía una entonación de crisis, ¿no? Puras crisis. Y de repente dije, ya, o sea, yo quiero soltar esto porque aparte yo no quiero ser esa mujer que se la pasa hablando mal de su madre. No, porque aparte ya no hay dinámicas así. Ya no hay dinámicas de violencia, terminaron. Terminó ese vínculo. Yo no tengo una relación con ella desde hace muchos años. Entonces, recuerdo bien una vez en mi cumpleaños, yo soy muy amiguera, tengo muchos amigos, me encanta, soy muy nómada también con mis grupos, me encanta conocer gente, me encanta aprender, enseñar, ¿no? Me encanta socializar. Entonces, tengo más amigos que mi hermana. Mi hermana es una mujer increíble y todas mis amigas la aman, así, todas mis amigas son sus amigas. Por poner un ejemplo, la mayoría de mis amigas que se hicieron madres, mi hermana es mamá y todas mis amigas mamás, yo me distancié porque qué aburrido. Porque qué horror los niños. No los niños, ellas siendo madres, ¿eh? Porque los niños son increíbles. Ay, sí, no, pero ellas siendo madres, qué hueva. Qué flojera. Uf, no. Nada, todo mal. Y psicólogas también, o sea, wow. Y entonces me acuerdo que yo heredaba a estas amigas a mi hermana. Ajá. Cañón. Entonces ellas ya se reunían a tomar el café, sus chelas, su convivencia, juegos, cumpleaños, o con mis amigas madres, ¿no? Todas las amigas que tuvo con hijas son mías. Entonces todo mi escenario la amaba, la ama todavía, ¿no? Es increíble. Y me acuerdo que en mi cumpleaños, yo invité a mi hermana a mi cumpleaños en mi casa y fueron mis amiguis. ¿Qué número de cumpleaños fue? ¿Quién sabe? ¿Veintitantos? No. ¿Menos? Más. ¿A poco? Sí. Ajá. 33 a lo mejor, 34. Ok, ajá. Sí. Y ya estabas tú triunfando. Sí, claro. Y me acuerdo que estábamos veníamos del Beer Fest, o sea, ya estábamos jarra y ay, sí, bien señora, estábamos bien jarra, mano. Y me acuerdo que fuimos a mi casa a seguirla y pues mi hermana ya estaba borrachina, todos. Y empieza a abrirse con una chica ahí que estaba al lado de ella, no recuerdo ni siquiera quién era. Y empieza en un discurso muy parecido al que yo tenía con respecto a mi madre y las heridas que había causado en mí. Y claro que era similar porque ambas vivimos exactamente lo mismo. Claro. Pero yo lo había trabajado, lo había sanado y yo estaba viviendo en mi casa feliz y contenta, creando mi propia familia, que son mis amigues. Y le empecé a escuchar, todos pusieron atención porque ella estaba en crisis, obviamente estaba llorando y estaba vulnerándose y inmediatamente paré, ¿no? Le paré el tren y le dije, no, porque estás en mi casa, estás con mis amigos y no me gusta esa historia, no me gusta y está bien, yo estaba enojada, muy enojada, porque también me estaba viendo en un espejo, ¿no? Y entonces era como de, esas crisis yo no las quiero y ya no las tengo. Y fueron muy dolorosas y también valoro el trabajo que hice para sanar. Y mi amiga me dijo, una de mis amigas que estaba en el cumpleaños me dijo, pero está en su derecho a hablarlo y a sanar a su tiempo. Y yo, sí, pero aquí no. Aquí no. Hoy no. Y bueno, esto desató otra crisis entre mi hermana y yo, evidentemente, y se fue enojada, triste y todo. Y hubo un cambio porque para eso se generan y se evocan las crisis. Convocan las crisis, claro. Y mi hermana pudo atender esas necesidades porque no las reconocía, ¿no? O sea, era como también, sí, pues no la entiendo, o sea, un discurso de victimización pareciese eterno durante muchos años de mucho dolor. Ella dijo, ay, pero tú también estabas
di todo esto que estoy diciendo, o sea, como con qué, ¿no? Y pudo enfrentarlo de otras maneras. Y nosotras tuvimos otro cambio. Esta crisis generó un cambio de fichas y de todo en mi relación con ella. Y para mi parecer fue asertivo y supongo que también para ella, lo hemos hablado. Pero sí fue bien duro. Fue una crisis, o sea, yo metiéndome, parando una crisis y generé otra a partir de estas necesidades propias y conciencia de mis propias crisis y cambios. Claro. Y lo platicamos sobre digo, no es como el nombre oficial, pero yo lo nombré las crisis de liberación, ¿no? Y creo que cuando le puse como que el apellido de liberación, me ayudó bastante a entender la última que elegida, que yo sabía que me iba a generar angustia, yo sabía que iba a ser dolorosa, yo sabía que una persona iba a resultar pues bastante herida, que era quien en ese entonces era mi mejor amiga. Llevábamos unos 8 meses, 10 meses de conocernos y en terapia se me cuestiona ¿por qué una persona que acabas de conocer es tu mejor amiga? Y empecé a cuestionar como todas las amistades que estaba generando, todas las relaciones tan fugaces que siempre he tenido, y me di cuenta que estaba yo generando codependencia con ella, que no podía hacer yo algo o no me podía salir bien algo, no me podía salir mal algo sin que yo se lo contara en el momento, en el instante, y viceversa, ¿no? Al final fue muy doloroso dejarnos de hablar, pero fue bastante liberador. Y yo confío en que esa decisión, que en este caso fue unilateral, porque yo fui quien rompió como que la comunicación y la amistad, yo me siento más ligera. Yo me siento más liviana. O sea, de verdad me liberé y siento que valió la pena la angustia que se vivió en su momento de pensar que otra vez no puedo tener amigas, ¿no? Y es como, pues las relaciones que estaba generando en ese momento no me estaban llevando a nada bueno, y tomé la decisión de elegir atravesar esa crisis, afortunadamente acompañada. Afortunadamente ya estábamos formando tú y yo nuestra amistad. Ya había retomado mi proceso terapéutico, entonces como sí, o sea, creo que puedo salirme de esto a tiempo y creo que lo necesito. Y pues sí, estuvo duro. Estuvo duro. Estuvo heavy. Hay crisis que paralizan también, ¿no? Esas son, que anclan. A Jesús. A mí me pasa mucho, y creo que a la mayoría, con las relaciones afectivas amorosas, ¿no? Con el amor, con nuestras parejas. Sí, un pesito, bebé. Está bien fuerte. Sí. Sí, yo apenas retomé mi vida amorosa, sexoafectiva, para ser más honestas. Pero cuando inicio, obviamente, me enamoro. Y sí tengo esta relación de bonita. Sí. Al principio. Sí, estuvo linda. Estuvo cabrón. Yo estaba súper feliz, ¿no? Ya la bestia, sí. Me gustaba una emoción. Sí. Mucha emoción. Por eso es que la decisión de dejar la relación fue sumamente dolorosa. Crisis total, bebé. Me viste en crisis. Cuéntales cómo me viste esa vez. Aquí estábamos. O sea, estábamos aquí. Y Mars la perdió. Estábamos escribiendo algún capítulo y Mars la perdió bastante. Porque te empecé a contar, ¿verdad? Me empezaste a contar qué estaba pasando, cómo te sentías y el por qué. Todas estas preguntas, ¿no? Es que explícamelo, es que por qué pasa así. Y pues era la primera vez que yo veía a Mars en crisis. Y entonces, después de mucho, yo la dejé... ¿Un escuchar? Hablar. Claro. Es que estaba llorando yo. Estaba llorando. Y yo escucho, yo sé escuchar. Y
Y yo te escuché y la escuché y dije, no, sí, pinche viejo. Ay, no, viejo miado, ay, no. Y entonces yo estaba así, pero no sabía qué más hacer porque yo soy una persona que te va a abrazar. O sea, somos sinceros, si yo veo a alguien llorar, para yo no llorar, voy y lo abrazo, o a quien sea, y pues ya. Me preguntaste. Yo tengo que recordar qué pasó. Me dice, oye, ¿te puedo abrazar? Es que fue un momento muy fuerte para mí. Porque nunca había yo sentido la necesidad de preguntarle a alguien. Pero sí, a mí me tienen que preguntar. Sí, entonces yo le dije, oye, ¿quieres que te abrace? ¿Te puedo abrazar? ¿Qué onda? Y Mars me dijo, ¡no! ¡No me abraces! Estaba en crisis. Entré en crisis muy cabrón, güey. Y yo, bueno. Y ya dije, bueno, ya voy a dejar de llorar, pongámonos a escribir, porque no, me gustan los abrazos. Dejo de llorar para que no lo abrazara. ¡Ah, qué fuerte! No, Maxi, ya ni nos acordamos tanto. Ya no nos acordamos tanto, fue hace bastante tiempo. Pero fue hace mucho tiempo. Como 6 meses. Sí, más o menos. Más, ajá. Pero sí, wow, lo paralizada que se vivió esa crisis, lo paralizante. Es un ejemplo perfecto. Este dude estaba atravesando una crisis. Él también estaba en crisis. Y su crisis era deli. O sea, son de las crisis que yo digo, bien elegida esa crisis. Mi amor, te extraño. ¿No es cierto? No es cierto. Yo estoy con alguien más. ¿Ay, qué? Como si nada. Espero que no me vea. Yo conocí a este sujeto. Ay, es increíble. Y sus crisis, que eran las que dejaban de ponerme atención y no era su prioridad. Este bizcocho no era prioridad. ¿Qué le pasa? Repito, viejo miado. Oye, y él había elegido una crisis que yo estaba también asombrada y lo admiraba muchísimo. Él estaba en un trabajo donde ascendió de puesto, lo promocionaron de junior a senior. Entonces estaba empezando su trabajo, su chamba de manager. Y esa era su crisis en la cabeza. Estaba con el famoso síndrome del impostor. Él estaba constantemente diciéndose a sí mismo que no lo merecía o que iba a fallar. Y él me lo explicaba, era como de, estoy en esto. O sea, esto es hoy lo que ocupa mi cabeza. Y cuando tengo ansiedad, cuando me llegan estos pensamientos, afortunadamente hacía home office y se iba al gimnasio, y al final del día prefería y elegía compartirlo con sus amigos, porque también estaba experimentando por primera vez el bromance, ¿no? Este romance entre amigos vatos, heteronormados, pero ahí en un camino de construcción bien bonito, afortunadamente, para él, ¿no? Para acá, pues muy lento, ¿no? Pero joven también. Ay, sí, una edad muy chida también. Sí. Ya acaba de tener un tema ahí con una expareja, ¿no? También. Claro. Sería como que su mente ocupada en eso. De la relación pasada. Que la mayoría de los vatos nunca trabajan eso, ¿no? El duelo. Están bien acostumbrados de pasar a una pareja a otra. Sí. Los hombres se acostumbran a cuando dejan a una mujer, es por otra mujer, ¿no? Y nosotras, por nosotras mismas. Los dejamos por nosotras mismas. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Eso hice en ese momento. O sea, es como de, bueno, no me quejo, no protesto porque es asertivo que dediques este tiempo y qué bueno que tus crisis de ansiedad y de pánico y paralización y de miedo y eso te va contigo y no conmigo. Eso ya es tu bronca y ojalá lo soluciones. Pero mientras yo pierdo, o sea, me restas en lugar de sumarme. Está bien que en tu mente estén cosas importantes en tu desarrollo, pero estamos en una relación y si no hay parte y una reciprocidad y no hay una correspondencia, o sea, no corresponde llamarlo relación, ¿no? O sea, al amor no correspondido no corresponde llamarlo amor. Lo regreso ahí y vuelvo a mí y fue difícil porque le lloré, hijo. Jesús, no, hombre. Sí. Y ahí fue una, bueno, ustedes van a decir, hay una semana, Mariana, no seas payasa. Pues una semana y para mí es mucho.
Para mí es demasiado una semana. Y yo dije, hoy creo que unos 2 pasitos para atrás mejor en esta onda de las relaciones amorosas, afectivas, y darme cuenta, ¿no? Que conlleva y requiere energía mental, emocional, y yo venía desde de muchos años solo invirtiéndola en mí, ¿verdad? Entonces dije, pues poco a poco. Mejor, porque si no estas crisis van a provocar cambios en mí que no son realmente necesarios, sino más bien... Sí, no son tan asertivos, ¿no? No son asertivos, Ajá. Más bien lo conveniente es que sepa administrar mejor mi energía y más vale que me vaya con calma y en eso estoy. Bien. Ajá. O sea, a pesar de que te paralizó, por así decirlo, una semana esa crisis, aprendiste. Sí. ¿No? Sí. Qué fantasía. La crisis que me paralizó hace como 2 semanas, ni siquiera era mía, ¿no? O sea, todo mal. Fue una crisis familiar, no de familiares directos. Nuclear, no de tu familia nuclear. No de mi familia nuclear. Y... ¿qué hice? Yo le mandé un mensaje a Mars y le dije, bebé, necesito que tomes control de todo esto por este tiempo, creo, dije. O sea, en mi mente fueron como, necesito 2 días de estar valiendo súper madre, pero en realidad como que me deslindé de muchas cosas. Empecé a no rendir bien en el trabajo, en casa estaba mal, o sea, yo quería estar solo dormida. Y ya después es como esta crisis que, dadas las características de la crisis, no puedo profundizar más. Sin embargo, era un tema de salud bastante delicado de un familiar. Y me paralizó. Y hablé contigo con sinceridad y recibí apoyo desde la amistad. Y lo recibí bastante raro porque la gente no me apoya en general. O sea, la banda, yo soy quien apoya a la banda, y recibí una respuesta desde la amistad, desde el cariño que nos tenemos. Y recuerdo que te había dicho que no era necesario padecer los padecimientos de los demás, aunque exacto. Los amemos. Que si te dabas el chance un poquito, que lo intentaras. Ajá, sí me recuerdo. Así como de, no padezcas, no te enfermes. Sí, con las enfermedades del otro. Claro, sí. Y me ayudó mucho a regresarme. Eso fue un viernes y sí, yo sé que 2 días valiendo súper madre, pero y el domingo volví a escuchar tu audio, volví a leer nuestros mensajes y fue como, claro, ¿por qué todo mi fin de semana me la pasé llorando? En vez de yo, digamos, agradeciendo, aprovechando que yo estoy bien de salud, ¿no? Lo platicamos en el primer capítulo, por aquí va a estar un iconito para que vayan al primer capítulo. Justo en esa parte yo comentaba que la enfermedad ortopédica con la que yo nací me tenía un destino de inmovilidad, ¿no? O sea, yo lo más seguro es que yo iba a estar toda mi vida sin poder caminar. Y viví mucho tiempo ese tipo de enfermedad. O sea, viví mucho el padecimiento, padecí mucho la enfermedad. Eso. Padecí demasiado la enfermedad. Entonces, yo me pongo muy mal cuando la gente está enferma. Porque recuerdo hospitales, porque recuerdo shame de los doctores, porque yo no tuve bastantes situaciones de violencia médica, mis papás también, mi mamá también, sobre todo. Entonces es como que para mí, si alguien está enfermo, yo al parecer ahora me doy cuenta que me triggerea, que vivo una crisis donde yo también, al parecer, estuvo bien raro. Estuvo muy raro y sí fue bastante doloroso, pues como evocar a todo ese sufrimiento de mis propias enfermedades, pero después fue así como que pero ¿y por qué me estoy enfermando yo? ¿Qué pedo? O sea, fue muy raro. Sí, no. ¿Y estas personas estaban en crisis? Sí. Ok.
¿no? Sí, también. Es que eso a mí me recuerda que también a veces es inevitable vivir las crisis del otro cuando está aquí. Cuando está aquí, claro. Aquí, ¿no? Pues sí. Sí. Yo recuerdo, van a pensar que siempre, pero así fue mi historia, no es mi culpa. Bebé, no te preocupes. Recuerdo que yo estaba en una crisis porque había terminado una relación por una infidelidad. Y me acuerdo que fui a casa de mis papás, yo ya vivía sola, fui a casa de mis papás y ahí me puse a llorar en la sala. Estaba llore sin saber qué hacer, o sea, mucho. Había tomado mi decisión de dejarlo y ya me había salido de la casa, vivíamos juntos. Y llegó mi mamá, ella ya sabía lo que había pasado. Ajá. Y llegó mi mamá y se puso mal, pues en mi crisis, yo estaba en crisis, yo estaba llorando. En el sillón, acostada, pero llorando, gritando, llorando, ¿no? O sea, no estaba haciendo nada más que acostada, así boca abajo. Ajá. Y de repente llega ella gritando y enojadísima por verme llorar en crisis y se vuelve mi crisis, se vuelve su crisis. Pero imagínate sus crisis, ¿no? O sea, potencializada el turbo. Y me levantó a golpes y yo le pedía que me dejara en paz. Y se lo gritaba y no me dejaba en paz. Y entre más le decía que se fuera, más me pegaba. Yo tenía como 28 años. Una locura. Y me golpeaba y me empecé a defender, pero empecé a sentir que me ahogaba. Entonces yo estaba entrando como en una crisis de ansiedad. Ya no podía respirar. Y ella lo notó. Y lo que hizo fue ir corriendo a su cuarto y llenó un vaso con agua y le puso Ribotril. Cosa que ella hacía cuando entraba a sus crisis. Y me agarró de la boca con un chingo de violencia cuando yo no podía ni respirar y me lo echó en la boca para que yo me lo tomara. Y pasó yo estaba en shock, no lo podía creer lo que había hecho mi mamá y yo no tenía las fuerzas ya en ese momento para defenderme y pues sí, en unos minutos quedé dormida por completo. Las crisis pueden provocar otras crisis y no sabes cómo pueden empeorar, ¿no? Yo estaba eligiendo entrar en crisis y desahogarme por un evento desafortunado en mi vida y yo no esperaba que, a pesar de todas las experiencias de violencia que había vivido con mi madre, no me esperaba esta. No, me la esperaba. No, claro que no. Está rudo, está fuerte. Para las personas que no estamos familiarizadas con el Ribotril. Es la clona. Es el clonazepam. Ah, ok. Que al final es... un ansiolítico, ¿no? Un antidepresivo ansiolítico. Un que duerme. Ansiolítico. Aunque su finalidad es... bajar. Apaciguar todo y dormir. Para poder dormir. De acuerdo. Sí, para poder dormir. Ella empezó a tomar Ribotril desde que mi hermano falleció. Ya será otra historia. Para poder dormir. Ya después nunca lo dejó. Porque sus crisis eran constantes. Pero sí, el Ribotril lo mencioné porque es muy común que la gente sepa qué es el Ribotril. Pero sí, más bien es la marca. Ah, claro. Ajá, ¿Y la patente se dice? ¿O cómo es la fórmula? La fórmula es la clona. Ah, ok, yo lo conocía como clona. Sí. Ok. Hermana, qué fuerte. Sí. ¿Cómo te recuperaste de la infidelidad? No, de eso solo regresé a mi casa. Claro. Solo regresaba a mi casa. Pero el despertar después del clona. Ni me acuerdo. No me acuerdo. O sea, me acuerdo de la crisis y todo. ¿Qué pasó después? Nada. No, pues estaba yo acostumbrada a estas cosas. Ok. O sea, regresé a mi depa. Y ya. O sea, después sí, regresé con él porque obviamente pidió perdón y todas esas cosas. O sea, hubo una reconciliación, mejoró la relación, sí. Sí, muchísimo. Hubieron buenos acuerdos y todo. Justamente recordando esta crisis de mamá, apenas recuerdo que mi sobrina estaba entrando en una crisis. Me lo estaba contando mi hermana. Tuvo un conflicto con una de sus compañeras. ¿Te acuerdas que te conté? Chismecito Centennial. Centennial. Wow. Y que yo recuerdo, era una amiga, una compañera de salón. Ajá. Es raro y creo que si lo narro un poco y lo describo un poco, todos se identificarán. Siempre hubo alguien en el salón
o ya sea hombre o mujer, una niña. Siempre yo siento que era una niña. También en la prepa la recuerdo perfecto. Ajá. Que tenía un cierto liderazgo, pero por ser culera. O sea, manipuladora, chantajista, amenazadora, ¿no? Clasista, racista. O sea, ejercía tipo de presión en algunas inseguridades de cada uno, ¿no? Conflictos que viven en casa, evidentemente, ¿no? Entonces, esta niña es esta chica que sí este rol en el salón, y mi sobrina es popular y eran amigas, ¿no? Era parte del crew. Y pues bueno, esta Sophie, mi sobrina, llamaba la atención de otros grupos, porque ahí son varios grupos, ¿no? Incluso de cada grado. Y empezaba a tener amigos de diferentes grupos. Y esto lo observó su amiga, y como que ahí Sophie lo empieza a escribir porque ahí se empieza a molestar, y porque lo analizo, es como ¿en qué momento? Okay. ¿En qué momento se empieza a molestar esta chica conmigo y es grosera conmigo y me ignora y me trata mal? O sea, ¿qué pasó? Entonces Sophie nos dice, bueno, lo único que pasó es que yo empecé a tener otros amigos y empecé a ser popular en otros escenarios que no solamente fueran en nuestro grupo. Y bueno, empieza a ejercer este tipo de dinámicas violentas contra mi sobrina, y ella dice, ¿por? Y mi hermana se da el chance de hablar con ella y preguntarle, ¿pero qué sientes? Pues me siento angustiada, porque no es solamente que me haya dejado hablar, es que hace cosas para hacerme sentir mal. O sea, trata el sueño de que tu mamá te pregunte eso. Wow, ¿no? Wow. Yo también me quedé, ¿qué? Wow. Porque estaba ansiosa, muy ansiosa, Sophie. Y ella pudo hablar con mi hermana y le dijo, me siento ansiosa, me siento mal, me siento triste, no sé qué hacer. Porque aparte ella está haciendo cosas horribles hacia mí. Y yo lo hace con otros, pero lo está haciendo conmigo. Entonces, no entiendo lo que me estás diciendo, mamá, pero no sé qué es correcto. Si dejar que pase el tiempo, ignorarlo cuando yo me siento súper mal, o cambiarme de escuela, porque podría, y mi mamá y mi hermana, sí, claro que te puedes cambiar, ¿qué hago? Y ahí fue cuando mi sobrina le dice a mi hermana, creo que quiero regresar a terapia, porque mi sobrina había ido a terapia para ver qué podía hacer con sus sentimientos hacia su papá, que no quiso ser su papá. Ajá. Y eso fue de muy chiquita, como a los 7, 8 años empezó a ir a terapia para trabajar lo de su papá y su desvínculo. Y lo recuerda increíble, le fue cabrón, lo aprecia muchísimo ese escenario. Y hoy tiene 12. Wow. Ajá. Y retomó su terapia de nuevo para trabajar esto. Y entonces nos cuenta Sophie que le planteó a la psicóloga que si podía cambiarse de escuela para no estar lidiando con esto, ¿no? Porque no sabía si podía soportar que la siguieran tratando así. Esta niña también hacía cosas como jalar a sus amigos, a los mejores amigos de Sophie. Y él para dejarla solita. Ajá, para dejarla solita. Son bien rarillos. Sí, son muchas heridas que están ahí enfrentando, ¿no? Mucha violencia. Y que en general no se sabe. Sí. O sea, a esa edad no sabes. No sabe. Ella no estaba tramitando bien sus emociones. No, claro. No seguramente estaba reparando algo. Y entonces por eso, ¿no? Toda la crisis de esta morrita estaba afectando todo el escenario de mi sobrina, y ella ya estaba teniendo estas crisis de mucho dolor. Y la psicóloga le dijo, ¿podrías cambiarte de escuela? O sea, podrías huir. O podrías enfrentarlo y solucionarlo, o poner un alto también. ¿Quieres hablar con ella? ¿Se te antoja? Y de esto lo hablaba con mi mamá, ¿no? Con mi hermana, con su mamá. Ajá. Y mi hermana le decía, ¿no quieres hablar con ella? Y Sofía, es que yo no quiero hablar con una persona así. Es mala. Y mi hermana se conmueve mucho cuando me lo platica, todas estas cosas, porque nota la capacidad de amar que tiene Sophie. Sophie una vez me dice cosas varias veces me cuenta de la secundaria, que es la nueva experiencia que está viviendo, y cómo ama a todes. Una diversidad en este escenario actual
tiene amigues, tiene amigues en transición. ¡Guau! Wow. Es una locura y los ama, les ama con profundidad y siempre está en esa lucha de la deconstrucción a sus 12 años. Yo estoy impresionada y creo que tiene que ver con esta capacidad y este chance que tiene mi hermana de conversar con ella y seguirse sorprendiendo de su intelecto y su capacidad y de sus habilidades. Le da herramientas o le propone herramientas para que siga interactuando con su mundo y se haga cargo, en lugar de huir, ¿no? Entonces, mientras vivían esto y mi hermana y mi sobrina estaba ahí en terapia, llega el momento en el que la niña le manda una carta. Después de un ratote, no. Le manda una carta. Ajá. Y la tenemos aquí. ¡Ay! Le manda una carta y le dice, oye, Sofi, creo que tenemos que hablar porque este pedo, es que la niña habla así. Sí, pues sí. Ajá. Ya es demasiado incómodo, lo alargué mucho. Y quisiera hablar contigo. Entonces mi hermana me cuenta que Sofía corre hacia ella, saltando de emoción. Y se acerca y le dice, mira, y le enseña el mensaje, la carta. La cartita. Y mi hermana la voltea a ver y las dos al mismo tiempo dijeron, no soportó. Porque mi hermana, justo en estas conversaciones, sí, claro. Sí. Y en estas conversaciones mi hermana le decía, es ella la que todos los días tiene que hacer un esfuerzo para ver cómo te va a hacer sentir mal. Todo el tiempo lo está pensando. Ha de ser súper abrumador, súper angustiante. Ella también vive este dolor y no se da cuenta. Porque es tanto su dolor que no se da cuenta del daño que hace. Y lo comprobó Sofi con mucha paciencia, con conversación, paciencia, sí. Esta apertura al diálogo con ella misma, con su mamá. Y su mamá permitiéndose, evidentemente, darle ese espacio sin involucrarse emocionalmente, porque yo creo que mi hermana así sintió, dijo, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿Cómo vivo estas crisis de mi hija en mi casa? Decidió escucharla y preguntar todo, ¿no? Lo que ella le estaba contando. Pero los padres suelen como de, ya. Son niños, son unos adolescentes, ya, no hagas caso. O ya entenderás después cuando crezcas, ¿no? Ni siquiera escuchan cómo está la situación y cómo están viviéndolo los niños. Un poquito más de trasfondo, o sea, no se les ocurre preguntar. Bueno, ahora vemos que las nuevas generaciones... Hay bastante esperanza. Hay bastante escenario. Hay bastante escenario. Y hay que darles la motivación para que los aprovechen, para que sean escenarios de oportunidad. Lo que comentábamos en los episodios pasados, ¿no? Forjar carácter, desarrollarlo, construirlo. Y tiene que ver con las herramientas de mi autopercepción, de mis sentimientos. Y con base a eso, desarrollarlas para sentirme mejor. ¿Y pasó? Wow. Sí, bien bonito. Qué bonito. Yo en la adolescencia la pasé bastante mal. Siempre... Haz de cuenta que yo era como Sofi, pero nunca analicé qué había o qué pasaba o qué estaba viviendo la otra persona, ni jamás fui paciente. Yo era como la persona que se sentía, la niña como que se sentía rechazada y pensaba que era mi culpa. Siempre fue como el tener este tema de víctima, de ser rechazada, de ser solitaria, aunque yo no quisiera hacerlo. Siempre lo tuve bastante interiorizado. Y yo pensé que esa era como mi realidad, ¿no? Es como, bueno, sí, seré de las frikis, ¿no? O sea, como que de las que están ahí valiendo. De la friki plaza. Y recuerdo en la prepa, un amiguito que pues fue su cumpleaños y pues hizo una fiesta en su casa y nos invitó a todo el grupo.
Y la fiesta era un poquito lejillos. O sea, sí me acuerdo que no era como que tan cerca de la escuela. Yo iba a la vocacional 3, está en Ecatepec. Entonces creo que esa fiesta era como por San Felipe. No sé, quien ubique, si es como no está ahí al lado, ¿no? Uh-huh. Está igual de feo. Está hasta peor. Pero está lejillos. Entonces fue su cumpleaños y nos invitó y yo dije, ¿qué? ¿Me invitaron a una fiesta? Para mí era algo nuevo. Uh-huh. Y estamos hablando de prepa. Yo tenía como de 17. En tercer prepa. Ya, ¿no? Pues segundo, uh-huh. Tercero. Y los invitó a todos. Los invitó a todos. A todo el salón. A todo el salón. Y pues yo pensé de que, wow, me la voy a pasar increíble en la fiesta. Por supuesto que voy a ir. Sí, claro, amiguito. De una vez te confirmo que voy a ir. Me acuerdo cómo se llamaba el vato. Y pues llegué a mi casa, ¿no? Yo bien a gusto de que, oigan, el viernes tengo una fiesta. Ah, sí, pues mucho gusto. O sea, esas eran las palabras de siempre. Ah, sí, pues mucho gusto. Y yo, oye, no mamá, tengan papás. Ay, sí pueden. No, se podría al revés. No sí se puede, amigues, ya. No tengan ya papás, ya caducó, ya pasó. Ya, pueden satisfacer sus necesidades. Dejen en paz a sus papás. Ya. Y que nos dejen en paz. Por también, eso, para que nos dejen en paz. Hay que dejarlos en paz también. Cortar. Ni modo. Y fue muy fuerte porque pues me dijeron, vemos. Y yo de que no, sí. Y yo estaba segura que si yo me maquillaba, me peinaba, me arreglaba, los iba a forzar e iba a caer en mi manipulación de que se fue. O sea, el chantaje era como, mira, es que ya hasta me arreglé para la fiesta. Aunque ya me habían dicho que no. Claro. O sea, yo también ahí, berrinche, aferrada, güey. Me dijeron que no y que no. Y entré en crisis, alguna de las más fuertes que tuve en mi juventud, donde me lesioné a mí misma, donde grité, donde lloré, donde desbordada completamente, o sea, como que bien fuera de mi realidad, en realidad lo que estaba pasando, que era como no me estaban dejando ir a una fiesta, pero ya analizándolo, es que había muchas cosas de fondo. Yo no era una persona que fuera popular, yo no era una chica que tuviera muchas amistades, yo no era una chica que fuera constantemente invitada a fiestas, que tuviera un grupo de amigos que la quisieran, que la apreciaran por quién era y no por lo que les daba, ¿no? Lo platicábamos también hace unos episodios. Siempre mis amistades fueron convenientes para las demás personas y no para mí. Uh-huh. Y pues yo pensaba que no, es que yo tengo que ir a esa fiesta. Total que hice un dramón, me pegué en la pared, la pasé bastante mal, hasta que mi mamá dijo, bueno, ya, te voy a llevar tu hermano. Y entonces ahí va mi hermano, ¿no? Que él ni vela tenía en el entierro. Él es 10 años más grande que yo. Y él estaba así de que ya, por favor, controlen a esta persona. Entonces pues ya le dije, órale, ya, llévala. Me llevó. Ay, no te avergüences. ¿Cuántos? Yo recuerdo muchos de pinches crisis porque no me dejaron ir a fiesta. Pero bueno, ajá. Bebé, llegué y no había nadie. ¿Te acuerdas que mi lema era yo voy a ser la única que no va a ir? Yo fui la única que fue. Guau, bebé. Y alrededor lo que estaba pasando era que este chico, pues también era de los rechazaditos, ¿no? Pues, claro, güey, en su cumpleaños. Pero yo tenía unos ánimos y una urgencia de pertenecer muy fuerte, de verdad. ¿Y qué pasó después de que mi hermano me recogió como a las 3, 4 horas? Y me dijo, y si mi hermano obviamente no se iba a quedar con las ganas de entrar a la fiesta y ver que no había nadie. Y entró por mí.
Cuando ya tenía, pero no sabía que no iba a haber gente. Claro que sí. ¿Crees? Bueno, haz de cuenta que no hubiera sabido y hubiera entrado, pues no dice nada, ¿no? Se calla el hocico. Y llegamos a la casa y obviamente me shamearon y se burlaron un chingo de mí, de que adivina quién iba a ser la única que no iba a ir, y sí fue. Y entonces ahí voy, yo con mi cara... Después de haberme pegado en la cabeza contra la pared, después de haber llorado un chingo, después de haber llegado a la fiesta y ver que ni siquiera me caía bien este niño, pero yo quería pertenecer a nadie algo. le caía bien. Güey, a nadie le caía bien, solo yo confié en él y en su popularidad, que era nula como la mía. Y mi mamá nunca me preguntó como, oye, ¿por qué tienes tantas ganas de ir a esa fiesta? Claro. Pues no, porque no sabía. Yo no le contaba que la pasaba mal en la prepa. Yo no le contaba nada. No, nada malo. Yo tenía que resolverlo. Y sí, pues, o sea, no hasta la fecha, ya hasta la fecha no pasa, pero por muchos años la burla y el chiste, el internal joke era, es que voy a ser la única que no va a ir a la fiesta. Era, y ya, ¿y sabes qué hacía? No pedía permiso. Pues es que eso pasa, esas son las consecuencias. Eso fue lo que pasó. Y empecé a irme de pinta y a irme de peda. Con honestidad, pienso, como lo que hablamos, lo que decía al principio, creo que las crisis se aprenden. Sí. Y muchas cosas. No solamente eso, no solamente las crisis. Pienso que si a un integrante de la familia lo rechazan, toda la familia se siente rechazada. Es doloroso. Claro. Y entonces una manera de bajar la angustia ante ese dolor es el bullying. La risa. La burla. Intentan burlarse del escenario para sentir menos angustia. Supongo que sintieron mucho dolor por lo que te pasó. Pero no, en las dinámicas normalizadas en tu familia no estaba el hablarlo, como lo acabas de mencionar. Por eso en el episodio pasado decía, es que los padres deberían de darse chance de creer, de motivar el intelecto y las capacidades, de desarrollar las capacidades junto con sus hijos para poder enfrentar las adversidades de ese mundo cruel que ellos también vivieron en esas etapas, ¿no? Claro. Podría ser más llevadero para ambos escenarios, no solamente, o sea, si sus hijos desarrollan capacidades, carácter para solucionar sus conflictos, menos chamba para ustedes. Mucho menos chamba para ustedes. Claro. Podríamos hacerlo, ¿no? Cada quien haciéndose responsables de los escenarios que vive, sin que el otro lo sufra. Si nosotros apoyamos a las personas, ¿no? que nos rodean, y sobre todo los padres a los hijos, podrían haber escenarios mucho más llevaderos para interactuar con nuestro mundo, sin violencia, sin bullying. Porque ¿cómo crees que aprenden del bullying los niños? En casa. Y todo por bajar la angustia ante el sufrimiento de los niños. Sí me causa mucho cringe eso. Sí. Pero sí, claro. Sí tiene sentido. Tiene sentido. Claro que les estorbaba y les incomodaba, igual a tu hermano. Ver esa escena. Claro. Pero tiene que enfrentarlo de la peor. Lo aprendemos así. A no hablar de la incomodidad, del rechazo, de no pertenecer. Ajá. No. Es avergonzarse. Sí. Tú no sabías lo que iba a pasar. Lo único que tenías que lograr era ir a esa pinche fiesta. A la fiesta. Para ver qué posibilidades tenías de pertenecer a un lugar. Y no te dejaron, güey. No. Dijeron, no, por sus huevos. Y fracasé. Obvio. Y regresé. No había razón ni siquiera. Así como te mandaron a la fiesta, así regresaste. Claro, sí. Ahora, y el amiguito que nadie fue a su cumpleaños también la pasó bastante mal. Pobre vato. Sí, tú. Sí. ¿Y yo qué? ¿Así el pobre? Sí. Sí, amiga. A mí me estuvieron preguntando toda la fiesta que si yo era la novia. Y yo, por supuesto que no. Ahora resulta. Ay, no.
Pero nadie jamás me preguntó, ¿por qué tienes tantas ganas de ir a la fiesta? Y probablemente si me lo hubieran preguntado, hubieras contestado mal. Hubiera contestado, como el de, es que todos van a ir. Y pues ya. es que les estoy diciendo que todos van a ir. No, pero en realidad, ¿qué era? Eran como, es que me rechazan en la escuela. Y quiero ir, a ver si puedo vivir un escenario donde no me rechacen. En una fiesta que no puede relacionarlo con eso, ¿no? Claro. Ay, no. ¡Qué bendición tu hermana! Sí, aprendió. Es que es eso. Wow, aprendamos de todas nuestras experiencias. Sí, claro. Y generemos bienestar para ambas partes. Para tus responsabilidades, porque sí es responsabilidad de mi hermana, su hija. Ahorita. Claro. Cuando ella no puede satisfacer todas ni algunas de sus necesidades básicas, ¿no? Hay crisis también que evidencian el cambio. La otra vez te lo estaba platicando, ¿no? Hay crisis que ocasionan eventos bien desafortunados como una infidelidad, ¿no? Y uno dice, ¿por qué dejan que los cachen o por qué pasan estas crisis de cuando cachan una infidelidad, ¿no? Sí. Es una crisis provocada, a eso iba más bien. Es una crisis provocada. Claro, porque si no quieres que cambie algo, no te cachan. Cuando te cachan, se provoca una crisis para un cambio. Un cambio justamente en su relación. ¿Y cómo hay banda que nunca los cachan? Y los cachan hasta el funeral. ¡Ay, no, qué fuerte! Ajá, de que otra familia. Ay, de que llega la otra familia, de que el terreno. ¡Ay, no! Sí, pero también viene una crisis, ¿no? A partir de y ya eso, sin responsabilidad dice, mira, yo me pelo, seguramente ellos podrán resolver. Ay, ustedes decían que cuando vas entrando al antro, el de atrás paga. Pues cuando uno se muere, el de atrás paga. Lo del antro, nunca viví esa experiencia, afortunadamente. Ay, es que tú eres muy, muy fashion. Un día me lo contó, como que el cover. El cover. Pasaban todos y pagaba el último. Ajá. Oh my gosh. Ay, ¿qué? Sí. Eso me lo contó un amiguito que era economista, que me dijo, ¿tienes seguro de gastos médicos mayores? Y yo, no. ¿Tienes seguro de vida? No. Y ya me dijo como que esa pues manera de explicarla, que es el de atrás paga, cuando uno no está asegurado, el que se queda es el que se queda con el pedo. Sí, así los infieles que se mueren. Antes de confesar. ¡Qué fuerte! Sí, no. pero bueno, lo mencionaba porque muchas parejas pasan esto y todos dicen, ¿pero por qué te cachó? ¿No? Y es una crisis pero totalmente provocada, inducida. Sí, claro. Si te cachan una infidelidad, tú provocaste ese escenario. Un cambio. No tiene que ser la separación, ¿eh? Sí. Puede ser de reforzar y no perder esta relación y poder vincularse desde otros lugares. Que el que fue infiel, la voluntad estaba en el suelo justo porque ya no había una energía satisfactoria en su relación, pero la quiere, la desea. Y ese es su escenario de angustia, su crisis, y provoca para un cambio. Estas son las crisis provocadas, ya queriendo evidenciarlas para provocar un cambio. Yes. En la pareja o en la relación, en los acuerdos. ¿Son necesarias las crisis? Son necesarias las crisis. Sí. Yep. Hay que saber elegirlas. También se puede. ¿Cómo? Conociéndose, recordando cómo aprendimos a vivir los escenarios de frustración y de dolor. Quisiera yo agregar que también como que con la idea de que va a pasar. Ay, sí. Hay mucha banda que pues termina como es que jamás voy a poder salir de este hoyo y todo termina. Todo acaba. Sí. Todo acaba. La crisis puedes elegir detenerla. Y no tenerla. Y no tenerla. Ajá, de inicio puedes elegir no tenerla. Yes.
Muchas gracias. Muchas Besita. gracias a todos por estar con nosotros una vez más en este episodio. No olviden activar la campanita de las notificaciones y suscribirse. Nos ayudan mucho con su like, nos ayudan mucho con su share, nos acompañan en estos episodios que vamos iniciando. Compártanlo con todos sus amigues que necesitan y quieren escuchar esta información. Compártanla, se los agradecemos muchísimo. Gracias por acompañarnos en otro episodio más. Compártanos en sus historias, siempre andamos reposteando todo. Muchas gracias. Sí, besos. Les amamos.